Eh, iniciamos hoy el segundo curso dentro de la parte de desarrollo de capacidades. Como os decía, esto tiene 4 capacitaciones. La primera fue la que dimos lunes y martes, que fue de cooperación y diferenciación competitiva, que tenía un doble objetivo. Por una parte, trasladaros la idea de que para crear productos turísticos estructurados o experiencias turísticas necesitamos colaborar entre varios, necesitamos entender que no somos competidores entre nosotros, sino que somos colaboradores, ¿no? Colaboradores necesarios, porque compartiendo nuestras capacidades, nuestros recursos, nuestras herramientas, podemos construir productos turísticos o experiencias turísticas más adecuadas, ¿no? Después, la segunda parte, que fue la que vimos ayer, tiene que ver con la diferenciación competitiva, ¿no? Este análisis de cada uno de nosotros y de cada uno de nuestros pueblos, con el objetivo de identificar cuáles son las mejores vocaciones y cómo podemos crear experiencias que no sean lo mismo que están haciendo otros, ¿no? Hay que hacer un análisis de lo que está sucediendo en el resto de los pueblos, lo que está sucediendo en el resto de los destinos y escoger aquellas ventajas competitivas que tengamos nosotros e intentar posicionarlas en el mercado, ¿no? Hoy pasamos a a la segunda capacitación, que es propiamente de creación de productos experiencias. Hoy voy a hablar inicialmente una introducción sobre el turismo y sobre el porqué, y después empezaremos a analizar lo que son los productos turísticos para mañana ya adentrarnos profundamente en la parte de creación de experiencias. Esta es una parte teórica, ¿no?, en la que os vamos a explicar los componentes, el modo en el que se desarrolla, pero la creación de las experiencias turísticas realmente lo vamos a hacer en los talleres de creación de experiencias que se hacen finalizado todo el periodo de capacitación. ¿Vale? Bueno, para empezar, lo de las asistencias ya lo sabéis, tenéis que participar, hay varios bloques de capacitación, entonces podéis seguir a cualquiera de ellos. Ahora mismo estamos en el bloque 2, y estamos en este curso de creación de productos y experiencias que lo impartimos de 10 a 12 en la mañana y lo impartimos de 16 a 18 en la tarde. ¿Vale? Por esta parte, pues poco más que contaros, ¿no? El siguiente curso es el de precios, que ya es la semana que viene, y el de comunicación y comercialización. ¿Alguna duda sobre esto? ¿Alguien tiene alguna duda? ¿Alguien? Sí, no, sí, no. Veo a muy poquitos, con las cámaras encendidas, entonces no sé el resto. ¿Todo bien, no? Vale, pues vamos a empezar ya. Si tenéis cualquier duda, cualquier comentario, por favor abrid vuestros micrófonos, porque no tengo a la vista el chat, ¿no? Entonces no puedo ver si comentáis algo por ahí. Abrid vuestros micrófonos y ya me indicáis. Vale. Bueno, vamos a empezar por algo... Dime. Mayra Vero tiene una duda, pregunta si se puede tomar los cursos en un solo día. Lo que pasa es que no damos todos en un solo día. O sea, por ejemplo, hoy en este momento estamos dando el primero de creación de experiencias, ¿no? Y la segunda parte de este curso será mañana, ¿no? Hoy por la tarde tenemos la primera también de creación de experiencias, al siguiente será al día siguiente. Hoy, en la hora siguiente, damos el segundo de creación de precios, porque el primero de cálculo de precios se dio ayer, ¿no? Entonces no es posible compatibilizarlo todo en un único día. Entonces, encajando, o sea, puedes mirar cómo encajarlos, ¿no? Para intentar reducir el número de días, pero en un único día no te va a dar tiempo porque no impartimos todo. ¿Vale? Hoy, por ejemplo, voy a impartir ahora después imparto los segundos de precios, pero si no has hecho el primero no sirve, y después por la tarde impartimos también el de comunicación, ¿no? Bueno, y en la mañana también, de 12 a 2 impartimos el primero de comunicación y comercialización y mañana es el segundo. No sé si te he respondido. Hola, hola. ¿Quién preguntaba? Sí. Mayra Vero, sí, ya contesta que muchas gracias. Vale, perfecto.
Ok, bueno, empezando por el principio, ¿qué es el turismo, no? El turismo es una actividad, ¿no? Se define de muchos modos y desde la OMT lo definen de un modo, la Secretaría de Turismo lo define de otro, ¿no? El turismo es una actividad que comprende todas las subactividades o actividades que realizan las personas que se desplazan bien con alojamiento al que llamamos turista, bien sin alojamiento que le llamamos excursionista, ¿no? ¿Y que realizan en dónde? En un lugar distinto al de residencia. Esto quiere decir que la comida en un restaurante es turístico o no turístico en función de que estés fuera o dentro de tu zona de residencia. Entonces, si vosotros vais a comer a un restaurante de vuestra ciudad, de vuestro pueblo mágico, pues eso no es turismo, ¿no? En cambio, si voy a comer a un restaurante en otra ciudad, pues pasaría a ser turismo. Tampoco eres turista si te alojas en un hotel dentro de tu propia ciudad, ¿no? Entonces tiene que ver con esto. Los motivos de los desplazamientos, pues hay múltiples, pero fundamentalmente lo podemos agrupar en dos grandes bloques, que es turismo por ocio o turismo por trabajo, ¿no? Las estancias superiores a un año tampoco se consideran turistas, ya se considera que eres un residente en la zona de destino, ¿no? Bueno, ¿cómo está México con relación al turismo, ¿no? Bueno, el año 2019, que es el último año del que tenemos datos, ¿no? Realmente el último informe completo que tenemos sobre el turismo es del informe del año 2018, ¿no? Pero en el 2019 México ocupa el séptimo lugar en los rankings de países más visitados con algo más de los 40 millones de turistas, ¿no? Pese a que es el número 7 en el número de turistas, es el número 16 en ingresos por turismo. ¿Por qué creéis que sucede esto? Es una pregunta. ¿Por qué creéis que sucede esto? ¿Será por el comercio informal? Por el comercio informal, ¿a qué te Y refieres? entonces queda fuera dentro de los... No se puede medir las artesanías o hoteles de paso, porque muchos turistas vienen con esa intención de conocer el pueblito, de comprar artesanías. Bueno, la estimación de gasto se hace por encuesta. O sea, al salir a encuesta en el momento de salida. En esos casos, lo que se le pregunta al turista en estas encuestas es cuánto ha gastado. Cuánto ha gastado en el conjunto de bienes y servicios, ¿no? Y en función de eso se estima. Dice, pues el gasto por turista, en el caso mexicano está en unos $580 por turista extranjero, ¿no? Entonces, claro, un turista no diferencia si gastó en comercio formal o informal, ¿no? Incluiría todo el gasto, ¿no? ¿Alguien más? Sí, dime. La que levantó la mano, pero... ¿Qué tal, Víctor? Buenos días. Soy Claudia Inclán, aquí del Hotel Finca Las Hortensias en Tepoztlán. Bueno, una es porque nos faltan productos turísticos. Uno viaja a otro país y te venden hasta que visites el poste por el que pasó X persona, la presa y hay todos unos elementos, recursos y servicios que puedes disfrutar. Hay donde estar, donde comprar, que comer. En cambio, tú vienes acá, por ejemplo, y resulta pues que no hay los suficientes servicios, no hay suficiente donde comer o donde ir al baño, no hay los recuerditos, o sea, tenemos una estructura muy limitada en productos turísticos. Entonces eso hace que sí visite la gente, que sí vaya, pero que no gaste. Creo Perfecto. que por ahí tenemos otra razón. Muy bien, me parece muy interesante porque tienes parte de razón. El país más visitado en el mundo ¿sabéis cuál es? ¿Cuál es el país que tiene más turistas? Me parece que España. No, es Francia. Francia tiene aproximadamente unos 86 millones de turistas. España tiene 81 millones de turistas, ¿no? Pues Francia es el primer destino turístico del mundo con 86 millones, pero en cambio no es el primero en gasto. España es el segundo, con 81, es el segundo en gasto. El tercer destino turístico más visitado del mundo es Estados Unidos y es el primero en gasto. Entonces, si analizamos por qué
por qué, por ejemplo, Francia cae en el consumo promedio por turista, pues tiene que ver con esto, tiene que ver con que Francia se la juega todo a un destino prioritario que es París, ¿no? Y tiene muy poca creación de productos o experiencias. La gente que visita Europa en Francia pasa 3, 4 días y ya se marcha, ¿no? Frente a la gente que visita España, que pasan 10, 12, 15 días, ¿no? Entonces no tiene nada que ver. Entonces no tiene nada que ver por esto, por la creación de productos o experiencias, ¿no? Entonces, por una parte tienes razón tú, Claudia, se debe a eso, y por otra se basa también en el modelo de desarrollo turístico, ¿no? De los 40 millones, de algo más de 40 millones de turistas que visitan México, aproximadamente unos 22 millones van a Quintana Roo, van nominalmente a Cancún. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cuál es el modelo de desarrollo de Cancún? ¿Cuál es? Pues es un modelo de resorts, todo incluido, ¿no? Entonces, donde la gente gasta muy poquito, porque viene con casi todo gastado. Entonces, el alojamiento está pagado, las restauraciones de la comida está pagada, están pagados un montón de actividades. Entonces, impacta muy poco fuera, ¿no? Los modelos de desarrollo varían en función de los destinos, ¿no? No es lo mismo el Estado de México, Querétaro, Guanajuato o Morelia, por ejemplo, de lo que son los grandes destinos de resorts, como puede ser, pues, Cancún, o sea, la Riviera Maya, como puede ser Los Cabos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, eso impacta de ese sentido. Después vamos a ver un vídeo que lo justifican en algo que dijo por ahí, a ver quién es, lo dijo Carlos, ¿no? Que dice el tipo de cambio. Hay países con tipo de cambio muy inferior al peso y que tienen gastos por turista mucho más elevados, ¿no? Pensemos, por ejemplo, en Vietnam o en Tailandia, ¿no? En el caso particular de Tailandia, que está entre los 10 destinos turísticos más importantes del mundo, ¿no? Entonces, y tienen gastos mucho más elevados. ¿Por qué? Porque sus modelos de desarrollo turístico son distintos. Es decir, en Tailandia, por ejemplo, hay muy poquitos resorts de todo incluido. Entonces, tú gastas en cada una de las actividades que realizas, ¿no? Al margen de esto, ¿qué más cosas tenemos? Bueno, pues el turismo es la tercera actividad más importante, económica más importante del país. Y esto es sorprendente, porque siendo la tercera actividad más importante, ¿qué peso se le está dando? Realmente, políticamente hablando, ¿qué peso se le está dando? El gobierno federal, ¿no? ¿Qué peso le está dando? Elimina el CPTM, no invierte en la creación del aeropuerto de Texcoco, ¿no? Sabiendo que la conectividad es uno de los elementos más importantes para el desarrollo turístico, más importantes, ¿no? El CPTM lo elimina, ¿y dónde están las campañas de promoción de México en el exterior para atraer turismo internacional, ¿no? Entonces tenemos un montón de medidas tomadas que realmente no impactan en el desarrollo turístico, sabiendo lo importante que es, ¿no? Representa aproximadamente el 9% del Producto Interno Bruto y ocupa directa, indirectamente, aproximadamente el 11% de los trabajadores. O sea, es un sector importantísimo, importantísimo, ¿no? ¿Dónde está el secretario de Turismo Federal? ¿Quién lo ha visto en esta pandemia desde el mes de marzo? ¿Qué medidas se han adoptado desde el gobierno federal para el apoyo al sector turístico? Lo dejo ahí como debate porque al final esto es crítico. Estamos hablando de que se pueden perder millones y millones de puestos de trabajo o que está costando mucho recuperarlos, porque la realidad es que el sector turístico se va a reactivar de un modo muy, muy, muy lento, muy lento. Entonces, esta reactivación está impactando a todos los niveles, ¿no? Entonces, ¿quién está sustituyendo esto? Pues los gobiernos de los estados, ¿no? Los gobiernos de los estados están haciendo esfuerzos para reactivar el sector turístico, como es este esfuerzo en particular que hace el gobierno del Estado de México. También los gobiernos municipales en algunos lugares pues están haciendo estos esfuerzos para que no les pegue tan duro, ¿no? Porque la realidad, ¿dónde vamos a estar? ¿Dónde vamos a estar el año que viene? Pues de los pasados 40 millones de turistas, yo no creo ni que se llegue a 12 millones, ¿no? Entonces, con una caída aproximadamente del 75% del sector turístico, imaginad qué pasó con el empleo, ¿no? Decía el presidente de Canirac que ya han cerrado 90.000 restaurantes, ¿no? Ya han cerrado, y los que vienen, ¿no? Porque si no se reactiva la economía, si no se reactiva el sector turístico, va a caer más, ¿no? Entonces es un sector que debería ser considerado como prioritario de todas las políticas públicas, ¿no? Como es la infraestructura o como es la construcción, ¿no?
Bueno, México tiene turistas nacionales 233 millones, cosa que no es real, porque lo que están contando ahí es el número de noches ocupadas, ¿no? Que no es un análisis real de turistas, ¿no? Pero bueno, tiene 200 millones de turistas nacionales y tiene aproximadamente unos 40-41 millones de turistas internacionales, de los cuales, pues si hacemos un análisis profundo, pues no es muy real esto, porque hay alrededor de unos 14, 15, 16 millones que son turistas transfronterizos, ¿no? Es esta gente que pasa, por ejemplo, de Tijuana a San Diego y de San Diego a Tijuana, ¿no? Y estos no son turistas. Es decir, hay mucha gente que vive en Estados Unidos y trabaja en México y viceversa. Gente que vive en Estados Unidos, digo, en Tijuana y trabaja en Estados Unidos, ¿no? ¿Cuál es la procedencia de los turistas, ¿no? Bueno, pues claramente si vemos, pues dependemos de América del Norte completamente, o sea, el 17%, casi el 18% es de Canadá y más del 55% es de Estados Unidos, ¿no? Lo que quiere decir que en conjunto estamos aproximadamente en un 73% de turistas que vienen del norte, ¿no? Cosa que es, como en otros sectores, pues crítico, porque tenemos una dependencia absoluta de ese mercado, ¿no? Hay que pensar que del 50% de Estados Unidos quiere decir que unos 20 millones vienen de Estados Unidos. De estos, una parte son los transfronterizos y otros son los que básicamente viajan a Cancún, ¿no? A la Riviera Maya, ¿no? Con paquetes de todo incluido, donde podemos encontrar los Spring Breakers y demás, ¿no? A partir de ahí los números ya caen muchísimo, ¿no? Tenemos Colombia, Reino Unido, Francia, ¿no? Tenemos Brasil, tenemos otros países, pero ya con presencia muy, muy, muy inferior, ¿no? Bueno, este es el vídeo que os decía que da una explicación del por qué, que dice basado en el tipo de cambio. Nacionales o extranjeros, los turistas son una parte importante de la economía del país, propician empleos y promueven ingresos de centros turísticos e incluso de comunidades alejadas con atractivos naturales. ¿Qué tan importante es el turismo para el país? Así está la cosa. México es el 7º país más visitado en el mundo, después de Francia, España, Estados Unidos, China, Italia y Turquía, de acuerdo con la Organización Mundial del Turismo. Por nivel de gasto ocupa el lugar 16, ya que el tipo de cambio y la disponibilidad de recursos abaratan la estadía de los viajeros. Los extranjeros que llegan al país en busca de arena blanca, mar turquesa, sol, gastronomía u otros atractivos nacionales ascienden a casi 45 millones de personas al año, el equivalente a 5 veces la población de la Ciudad de México, y dejan una derrama de aproximadamente 25,000 millones de dólares, poco menos de la mitad de la fortuna de Carlos Slim. El 30% de los visitantes son de Estados Unidos y Canadá, mientras que 6.7% viene de América del Sur y 5.2% de Europa. Respecto al ámbito nacional, se estima que más de 35 millones de mexicanos realizan viajes turísticos, los cuales llegan a sumar más de 200 millones debido a que una persona suele viajar más de una vez al año. Los turistas foráneos que gastan en dólares son importantes para que la balanza turística sea favorable para México. Junto con otros indicadores como las remesas y las exportaciones, las divisas turísticas ayudan a compensar el saldo negativo de la balanza de otras industrias y sectores, y son muy importantes para las finanzas del país. El turismo contribuye con 8.69% del Producto Interno Bruto Nacional y este sector es la fuente de trabajo para 4.43 millones de mexicanos. Eso sí, la OCDE recomienda mejorar la conectividad y promover la diversificación para que la derrama se distribuya entre diferentes regiones y comunidades. Además, el alto nivel de percepción de inseguridad del país se encuentra entre los principales retos a enfrentar para el turismo, además de una menor promoción. Así está la cosa. Bueno, eso, más o menos para que tengamos... Nacionales... Esto es para que tengamos una idea de por dónde andamos, ¿no? Es decir, el desarrollo turístico mexicano se basó durante muchos años en una estrategia de sol y playa, ¿no? Una estrategia basada en la creación de centros integralmente planificados, como son Los Cabos, como es Vallarta, como es Cancún, ¿no? Donde lo que estábamos vendiendo era unos lugares de tranquilidad y playa, básicamente, ¿no? A raíz de ahí, desde hace años se inicia un proceso de transformación turística de México, ¿no? En lo que con programas como Pueblos Mágicos, ¿no? En el que tenemos 121 pueblos mágicos, que son pueblos realmente que tienen suficiente poder de atracción para atender al turista, ¿no?
La realidad es que desde hace años se plantea lo que hoy está haciendo la Secretaría de Turismo del Estado de México, ¿no? Que es esta necesidad de crear experiencias turísticas en los pueblos mágicos, ¿no? Y es necesario crearla porque la mera existencia de un recurso no implica su aprovechamiento turístico. La gente no quiere playas, no quiere zonas arqueológicas, lo que quiere es saber qué puedo hacer dentro de esos lugares. Cuando llego a una playa, cuando llego a un lago, cuando llego a la montaña, lo que necesito son actividades, ¿no? De ahí este importante proyecto de creación de experiencias, ¿no? Nosotros, los destinos ya no se venden, lo que se venden son las experiencias, ¿no? Entonces tenemos 121 pueblos mágicos, 193 zonas arqueológicas, ¿no? Que tiene un gran peso, pero pensemos, zonas arqueológicas las hay en muchísimos otros lugares, ¿no? O sea, sí que tenemos un elemento diferencial, pero sigue habiendo competencia por otras zonas, ¿no? Tenemos 182 áreas naturales protegidas, 105 paraísos indígenas, 35 patrimonios de la humanidad, que son un elemento clave, ¿no? Dentro de estos patrimonios de la humanidad tenemos patrimonios inmateriales como la cultura otomi-chichimeca, por ejemplo, o tenemos la gastronomía, tenemos a los charros, por ejemplo, la charrería, ¿no? Como tenemos después centros de ciudades emblemáticas, ¿no? Las ciudades patrimonio, tenemos otros recursos como pueden ser las misiones franciscanas, el Camino Real Tierra Adentro. Tenemos un montón de patrimonios a través de los cuales podemos instrumentar productos o experiencias turísticas. Y lo último, los centros integralmente planificados, que son estos de los que os hablaba antes, que tienen una orientación claramente dirigida hacia el turismo de sol y playa, ¿no? Bueno, ¿qué está pasando en el sector turístico, ¿no? Y eso es lo que tenemos que entender para poder transformarnos, ¿no? Tenemos que ver que el sector turismo se ve afectado por una serie de tendencias, de macrotendencias y microtendencias, ¿no? Algunas críticas que han venido a modificar el modo en el que opera el sector, ¿no? La primera es el Internet, ¿no? Internet ha anulado o ha modificado el modo en que compramos, por ejemplo, los servicios turísticos, los hoteles los reservamos a través de Internet, los boletos de avión los reservamos a través de Internet, ¿no? Incluso el modo en el que nos informamos, ¿no? Hoy, por ejemplo, a mí me encanta comprar guías turísticas, y si voy a un destino, me compro la guía, y la guía incluso la meto en la maleta o en la mochila, y la llevo, pero la llevo de paseo, porque al final la información no la busco en la guía, la información la busco en Internet, ¿no? Entonces nos enteramos del posicionamiento de los destinos y las vocaciones de los destinos gracias a Internet, ¿no? Internet nos ha permitido entonces tener una presencia mucho más grande si sabemos comunicar, porque la clave aquí es la parte de comunicación, hacia dónde vamos, ¿no? Otra tendencia importantísima dentro del sector turístico son los foodies, ¿no? Supongo que muchos de vosotros o algunos de vosotros seguiréis en Netflix las series como Chef Table o Street Food o ¿cómo se llama? Esta de los tacos que sacaron ahora, ¿no? Tenemos un montón de series vinculadas a la comida. ¿De dónde vienen estas series? ¿Por qué se difunden estas series? Se difunden porque hay un mercado que las busca, ¿no? Yo en particular soy un foodie, es decir, me paso la vida viajando para comer en restaurantes, ¿no? Tengo un objetivo con mi esposa que es visitar los 50 mejores restaurantes del mundo. Ya llevo 26 y sigo avanzando, y cada vez que consigo una reserva en un restaurante, pues viajo a ese país para comer en ese restaurante, ¿no? Bueno, pues como yo hay mucha más gente, porque cada vez que llego a un restaurante en cualquier parte del mundo, me encuentro con un montón de turistas extranjeros que se han desplazado a ese país exclusivamente para comer, ¿no? En la lista de los 50 mejores del mundo, México tiene dos restaurantes, son el Pujol y el Quintonil. Antes había otro más, pero que ya no está. Y en la lista de los 50 mejores de Latinoamérica, pues ya tenemos un montón de restaurantes, ¿no? Entonces, estos foodies impactan mucho. Pensemos en, por ejemplo, un destino como puede ser Baja California o como puede ser Oaxaca, ¿no? Destinos con una clara vocación gastronómica, ¿no? Entonces, la gente va a esos destinos a comer. Y eso hace que en esos destinos la oferta gastronómica se incremente, ¿no? Por ejemplo, Enrique Olvera, propietario de Pujol, pues tiene un restaurante en Oaxaca, por ejemplo, ¿no? O Deckman, por ejemplo, Deckman en el Movegor, un restaurante en un viñedo en Baja California, que es de un americano que decidió iniciar su nueva actividad en México, ¿no? Entonces, esto de la corriente foodie impacta mucho, ¿no?
Después el tema de la sustentabilidad. Según el último informe de la OMT, el 96% de los líderes turísticos mundiales lo ponen como un elemento clave en el desarrollo turístico. ¿Cuál es el problema de la sustentabilidad? Que a día de hoy se queda en el discurso. ¿Y por qué digo que se queda en el discurso? Porque realmente no hay acciones por parte ni de los empresarios, ¿no?, ni por parte de las administraciones públicas realmente con una fuerte orientación hacia la sustentabilidad. Tenemos conservacionistas, que son algunos grupos, ¿no?, que defienden el mantenimiento de las condiciones medioambientales de los territorios, ¿no? Pero un conservacionista no es alguien sustentable, porque la sustentabilidad obliga a una sustentabilidad económica. Si resulta que yo, para defender un paraíso, una zona natural protegida, tengo que expulsar a los humanos, a los habitantes de esa zona, y no encuentran oportunidades de empleo, no estoy siendo sustentable, ¿no? Porque sustentable también significa dar oportunidades de trabajo y empleo a las personas que viven en la zona. Como también significa mantener la cultura, ¿no? Esta cultura que en muchos casos es el elemento diferencial, ¿no?, y el que nos hace que tengamos valor, y sobre todo en las transformaciones que veremos mañana que se están dando en el sector turístico, ¿no? Después el tema del turismo cultural, ¿no? El turismo, también tenemos un segmento del mercado muy interesado en el turismo cultural. Claro, no penséis en los spring breakers, estos no, es decir, pero sigue habiendo, por ejemplo, el turismo canadiense, por ejemplo, es un turismo muy orientado a la cultura, como es el turismo europeo, ¿no? Otro elemento fundamental en el turismo es lo que conocemos como el buscador del capital social, ¿no? ¿Cuántas veces habéis compartido fotos en vuestras redes sociales de experiencias o productos turísticos que estéis consumiendo? Pues todas, lo hacemos habitualmente. Llegamos a un restaurante, nos gusta el platillo, le hacemos una foto. Estamos en no sé dónde, nos hacemos un selfie. Estamos en no sé dónde y estamos constantemente compartiendo nuestra vida a través de las redes sociales. Nuestra vida en su conjunto y nominalmente, pues toda nuestra actividad turística, ¿no? En este sentido, y lo sabéis todos, cada vez es más importante buscar lo instagrameable, ¿no? Porque estamos recorriendo una granja escuela y decimos, ¿dónde quedan las fotos bonitas? Pues me hago la foto bonita con este bisonte. ¿Dónde queda no sé cuánto? Pues hago no sé cuánto, ¿no? Entonces, toda esta parte de compartir nuestra vida. La siguiente tendencia, o dos juntas, ¿no?, tiene que ver con el amante de la comodidad y el cazador de lujos, ¿no? Es decir, hay un segmento del mercado que quiere tener o quiere vivir experiencias de lujo en el turismo, experiencias exclusivas, ¿no? ¿Por qué? Porque al final el turismo, y sobre todo determinados tipos de turismo, son aspiracionales, ¿no? Yo quiero llegar a esto, quiero sentirme así, ¿no? Pensemos en el turismo del vino, por ejemplo, es un turismo claramente aspiracional, como en muchos casos es el turismo cultural, ¿no? Esto de que me desplazo, por ejemplo, a Viena porque quiero ir a un concierto de la Orquesta Sinfónica, ¿no? Este tipo de turismo es aspiracional y lo que buscamos son vivir una vida que normalmente pues, no estamos viviendo, ¿no? Otra tendencia es el viajero por obligación, el viajero de negocios, el que se tiene que desplazar a un destino porque tiene que trabajar en él temporalmente o porque tiene que realizar reuniones, ¿no? Este viajero por obligación no ocupa todo el tiempo en el trabajo. En muchos casos le quedan horas libres y horas en las que puede consumir productos o experiencias turísticas que hayan sido creadas adecuadas para él, ¿no? ¿Esto qué significa? Pues experiencias de corta duración, ¿no? Una persona que se desplaza a un determinado lugar y le queda la tarde libre, pues necesita encontrar una experiencia turística de 4 horas, ¿no? Y de estas hay muchas, que lo que tenemos que ser capaces es de concentrar una experiencia turística, la que sea, hacerla más reducida para que pueda ser utilizada por ellos. Y el último gran tendencia, sí, que podemos decir, son los trotamundos comprometidos, ¿no? Estas personas que están vinculadas a las comunidades, que quieren vivir como ellas, ¿no?, que quieren conocerla, que no se quieren alojar en grandes hoteles, sino que prefieren alojarse en las casas de las personas que viven en unas zonas, ¿no?, normalmente vinculadas a ONGs, a proyectos de cooperación al desarrollo, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Qué prefieren los turistas? Pues de primeras tenemos muchos que prefieren viajar con mascotas, ¿no? Entonces es necesario tener una oferta de servicios pet friendly, ¿no?, que sea amigables con las mascotas, ¿no? ¿Dónde dejamos a un gato, a un perro, ¿no? Y aparte, bueno, como la gente ahora también es medio peculiar en esto, pues acabas teniendo mascotas bien, bien extrañas, ¿no?
El turismo de naturaleza, y esto es algo que en este momento que estamos viviendo en particular es muy importante. Hace unas semanas me fui a un viñedo y resulta que nunca había visto tanta gente en el viñedo. Y dije, ostras, pues les está bien. Desde que abrieron, a la vuelta de que se empezó esta nueva normalidad, resulta que el turismo en zonas abiertas, en el campo, en todas sus versiones, tiene cada vez más importancia porque nos da sensación de seguridad. Claro, cuando yo estoy en un viñedo estoy muy alejado de otros, ¿no? Entonces mi interacción con otros es relativamente baja, entonces mi probabilidad de contagio es baja. Entonces en ese sentido, pues todo este turismo se va a ver fuertemente apoyado, o sea, porque la gente lo que busca es esto, ¿no? Igual que buscamos poder rentar casas enteras o hoteles enteros, ¿no? No sé si habéis visto incluso la publicidad que hace ahora Cinépolis, el Cinépolis VIP. ¿Habéis visto una publicidad que dice, puedes rentar toda la sala para ti? Entonces, para rentarla para ti, pues te lo rentan para 8 personas, para 10 o para 12. No, pero la renta es tuya, ¿no? ¿Por qué hace eso? ¿No? Pues por lo mismo, por esta percepción de seguridad, de si voy yo solo con mi familia, pues ahí no hay posibilidad de contagios. Lo siguiente, lo de los iPhones, ¿no? Esta necesidad de compartir nuestra vivencia en todo momento y la necesidad de estar permanentemente conectados, ¿no? Cuando llegas a un destino y no tienes internet, te sientes como desnudo, ¿no? Dices, ¿y ahora qué hago? ¿No? Los que somos un poco mayores, pues que hemos tenido parte de nuestra vida sin teléfonos celulares, ¿no? Y por supuesto sin internet, lo entendemos fácilmente. Pues antes pues no existía, antes salías de casa y llamabas cuando llegabas otra vez o cuando llegabas al lugar, ¿no? Pero hoy no, hoy necesitamos internet en todo momento, ¿no? Después el turismo gay, ¿no? Los gays son un segmento de mercado, gays y lesbianas, son un segmento de mercado con alto poder adquisitivo, ¿no? Y que requiere de un determinado tipo de recursos, ¿no? Pero cada vez tiene más importancia y hay destinos que tienen una clara orientación hacia ellos, ¿no? Aprovechando este segmento de mercado. Como es el segmento de las familias, ¿no? Si vosotros tenéis un perro, pues podéis dejarlo en un hotel para perros, ¿no? Entonces, si te vas de viaje y lo recoges a la vuelta. Pero si tienes hijos, desgraciadamente no hay hoteles para hijos. O sea, no los puedes dejar a los niños allí solos y te vas tú de viaje y los recoges a la vuelta, ¿no? Bueno, los hoteles para niños son las abuelas, ¿no? Los abuelos, que es cuando quieres hacer algo, se lo colocas al abuelo y te marchas. Pero en muchos casos, cuando no podemos, pues tenemos que viajar con niños, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando viajamos con niños y quiero visitar una mezcalera? Si yo voy a una mezcalera, voy a una cervecera artesanal, voy a determinados sitios, a los niños eso ni les interesa, ni al revés, se aburren y quieren salir cuanto antes. Entonces hace que el viaje para el que realmente lo quiere conocer, que quieres conocer cómo se produce el mezcal y todo esto, sea complicado. Eso requiere entonces que seamos capaces de diseñar experiencias en las que participen todos, ¿no? Hay una experiencia muy buena que si la queréis buscar en internet se llama Vivanco Kids, Vivanco con V. Es una bodega de Rioja que lo que hizo fue diseñó toda una serie de actividades para que los niños estén entretenidos mientras que los padres recorren el viñedo, recorren la bodega y prueban los vinos, ¿no? Entonces, cuando entras a Vivanco, te separan a los niños de los padres y los padres hacen su recorrido y los niños los tienes allí ocupados, ¿no? Después, las mujeres que viajan con mujeres, ¿no? Cada vez más importante y que utilizan destinos exóticos, ¿no? Entonces, esta demanda está creciendo mucho y tiene una demanda, primero, el conocimiento de la cultura y demás, pero también tiene una parte de cuidado, ¿no? Entonces, esto unimos la cultura con los spas y esto lo unimos con el shopping, ¿no? Entonces, generamos productos específicos para ellos, ¿no? Hace un par de años, cuando estuve en Vietnam, me sorprendió en Ho Chi Minh ver el nivel de las plazas comerciales, ¿no? Porque dices, supuestamente Vietnam es un país comunista, ¿no? Entonces dices, ¿qué hace aquí vendiendo Louis Vuitton, Prada, todas estas supermarcas, ¿no? Carísimas? ¿Para quién va dirigido? Pues va dirigido a estas mujeres que viajan con mujeres, que llegan a este destino y aparte de disfrutar de la cultura vietnamita y demás, pues quieren hacer una parte de shopping, ¿no? Después otra tendencia tiene que ver con el turismo de salud, ¿no? El turismo de salud tiene dos vertientes distintas. Uno es el turismo médico, ¿no? Que es la parte de me desplazo para hacerme tratamientos médicos o intervenciones, ¿no? Y después tiene otro que es el turismo saludable, ¿no? El que busca los spas, el relajamiento y no sé cuánto.
¿Por qué son distintos? Porque son modelos que no se desarrollan del mismo modo en todos los países, ¿no? El turismo médico es un turismo muy afincado en Latinoamérica y Asia, muy afincado, ¿no? Aquí. ¿Por qué? Porque aquí la sanidad, aunque hay una sanidad pública, tiene un fuerte peso la sanidad privada, ¿no? Entonces, el turismo médico es privado, básicamente. Tú te vas a hacer una operación determinada en un lugar determinado. En el caso europeo, por ejemplo, no existe el turismo médico. No existe porque todos los países europeos tienen sanidad gratuita y nadie se le ocurre desplazarse a otro país para hacerse una operación que en tu país no es gratuita y que te la van a dar, ¿no? Pero en cambio sí que los europeos están muy orientados hacia el turismo de bienestar, ¿no? Spas, lo que sería aquí en el caso mexicano, temazcales, todo ese tipo de procesos, ¿no? La vinoterapia, cervezoterapia, todo este tipo de cosas que no están tan vinculadas con la salud, pero sí con el bienestar, ¿no? Y se desarrollan un montón. Bueno, y el último, como ya hablamos, pues son el turismo sostenible. Nos gusta estar en lugares que creemos que son sostenibles, ¿no? Bueno, si queréis abrir ahora los micrófonos, quien quiera participar para dar respuesta a esta pregunta, ¿no? ¿Qué tendencias creéis que van a surgir a raíz de la pandemia? A raíz del COVID. Y otra pregunta más, si queréis, os pregunto, ¿cuáles de estas tendencias creéis que se van a mantener una vez que la pandemia se acabe, que haya vacuna, ¿no? ¿Qué se mantiene y qué no se va a mantener? ¿Quién comenta algo? Dice Claudia que el turismo de salud se ha venido abajo por la pandemia, obviamente. Mira, Fabio, por si se conectó. Sí, hola, ¿quién está hablando? Cristina, no. ¿Qué creéis que va a cambiar? ¿Alguien? Sí, di Claudia. Sí, bueno, pues una tendencia que estamos viendo es que las personas buscan lugares como más privados, más aislados, por ejemplo, que no se encuentre todo lleno, o sea, ya hasta uno tiene aversión, ¿no? Está todo lleno y dices, no, aquí no. Entonces, que se sientan más espacios, creo que los negocios que tengan esa posibilidad, pues van a ser una buena opción. O cómo generar una sensación de frescura y de espacio, ¿no? O sea, hay que pues aterrizar esas ideas. Nosotros estamos en esa situación, tenemos espacios, tenemos jardines y bueno, ¿cómo podemos darle el clic para poderlo vender? Y creo que va a ser una tendencia importante. Así como resaltar la salud, ¿no? Antes te parabas en cualquier puestecito, ahora, bueno, creo que aquí en Tepozotlán sigue siendo igual. Ves los puestecitos llenos hasta el gorro, ¿no? O sea, hay cosas que como que todavía no hacen clic ahí, tendríamos que analizar un poco más. Sí. Perfecto. No sé si os conté a vosotros. Hace un tiempo me quedé en un hotel que llegué con mi familia y al llegar me dieron la llave de la habitación y me dicen, vaya a la habitación y haga el check-in posteriormente, ¿no? Entonces, este tipo de estrategias, ¿por qué? O sea, ¿qué tendencia tenemos? Tenemos que garantizar la seguridad, ¿no? Y no solo garantizarla, es dar percepción de seguridad. Entonces, esta percepción de seguridad es la que nos va a ayudar. En este sentido, es bueno que cuando un turista llegue a un hotel vea a gente limpiando, higienizando, a esta gente que llega a los aparatos así que van echando el líquido ¿cómo se llama? Desinfectante y todo este tipo de cosas. ¿Por qué? Porque tenemos que trasladar al turista que esto se está haciendo. Esto se está haciendo. Creo que os decía el otro día, en Starbucks, por ejemplo, ya ponen un reloj en donde te dicen cuándo van a desinfectar. Te dice, faltan 23 minutos. ¿Y por qué ponen esto? Porque aunque tú no los veas hacerlo, sabes que lo van a hacer pasado 23 minutos. Entonces, esa tendencia por reducir el volumen, por alejarse del turismo masivo, ¿no? Parece que es una tendencia en estos momentos. Ahora, yo, Claudia, lo que te digo, dudo que esta tendencia vaya a permanecer.
¿Por qué? Porque lo estamos viendo en todos los países donde el número de muertes se ha visto reducido, donde ha empezado una desescalada. ¿Qué ha sucedido? ¿Qué ha sucedido con los jóvenes? Que volvieron a las fiestas, que volvieron a las discotecas, que volvieron a todo esto. Entonces, cuando tengamos, imagínate, y eso aún no tenemos la vacuna. O sea, cuando tengamos la vacuna se acabó, ¿no? Entonces, lo único que me preocupa a mí de esto es que las personas, las familias van a salir económicamente muy dañadas de esto. Entonces, porque interés por viajar, ¿qué estamos diciendo todos? Ya necesito viajar, necesito viajar, necesito viajar. A la primera que podamos, pues si tenemos con qué, viajaremos, ¿no? Entonces, la cosa es que esa puede ser una tendencia puntual, ¿no? La búsqueda de lugares no saturados, ¿no? La búsqueda de la naturaleza, ¿no? La privacidad, ¿no? Incluso el distanciamiento social, ¿no? De intentar no tener contacto con gente que no conoces y demás, ¿no? Es una tendencia que nos queda por ahora, ¿no? ¿Alguien más quiere aportar algo? Sí, yo quería, por ejemplo, mencionar el turismo digital, Ajá. que está agarrando una fuerte tendencia y parece que viene para quedarse más tiempo por su facilidad. Quizá no precisamente que lo dé la empresa, pero por ejemplo, mucha gente está, sobre todo en el sector más joven, buscar blogueros que hablen de viajes, aunque ellos no tengan siquiera las posibilidades de viajar. Entonces, el turismo digital creo que es una nueva tendencia que está surgiendo. Mira, hay un montón de entidades, por ejemplo, que ya hacen visitas virtuales, que hacen este tipo de cosas, ¿no? Por ejemplo, en el sector, en uno de los que más trabajo yo, que es en el sector del enoturismo, ¿no? El turismo del vino. Pues resulta que ahora te hacen visitas virtuales a bodegas y catas virtuales y demás, ¿no? Nominalmente, por ejemplo, en una universidad que doy yo clase, en la Anáhuac, pues vamos a tener una visita virtual y una cata virtual con Matarromera, que es una bodega española, ¿no? Está bien, quiero decir, esas cosas aparecen, los chavos tienen que comprar su botella de vino Matarromera aquí y después, pues a través de la compu, pues hacen la visita, ¿no? Eso se está haciendo porque hoy es hoy. Yo dudo que eso venga para quedarse. La parte de búsqueda de información, de lectura de blogs, de ver vídeos sobre destinos, forma parte del inicio de cualquier viaje, que es la etapa inspiracional, ¿no? Ves cosas en las que te quieres inspirar, ¿no? Pero este turista, sea millennial o sea lo que sea, que hoy está entrando en internet para ver viajes, lo que quiere, llegado el momento, es poder hacerlo realmente. Igual que cuando vemos un programa como Chef Table o uno de estos, o el de Street Food, ¿no? Que no sé si lo habéis visto, Street Food, Sí. el que nombró la ayuda como el mejor plato de comida en la calle, ¿no? Pues en Street Food, cuando los estás viendo, lo que estás pensando es cuándo podré ir a este destino a consumir ese producto. Entonces esas cosas simplemente se nos están retrasando porque hoy no podemos hacerlo, ¿no? Vale, ¿qué más? Dice por ahí Carlos el excursionista. Sí, es cierto, la gente ahora prefiere hacer viajes cortos, ¿no? De voy y vuelvo. ¿Por qué? Porque está reduciendo también la percepción de inseguridad, ¿no? Un viaje largo con alojamiento, pues parece que impacta mucho más en esta percepción de inseguridad, ¿no? Como son la elección de hoteles pequeños, ¿no? Evitar comer en lugares aglomerados, ¿no? Con aglomeración. Me quedé en un hotel hace un tiempo, hace 2 meses, una cosa así, ¿no? Pues había una modificación en los horarios de desayunos, por ejemplo. No podíamos acceder todos al comedor en el mismo momento. Entonces a nosotros nos asignaban una hora, ¿no? Entonces pues al final acababas comiendo tú solo, ¿no? En el tema del desayuno. Entonces son transformaciones que vienen motivadas por esta pandemia, ¿no? Pero otras cosas yo creo, sinceramente, que no se van a quedar, ¿no? Bueno, ¿cuáles las motivaciones para viajar? ¿No? Bueno, pues lo primero es la evasión, ¿no? Cuando estamos muy estresados, lo primero que decimos es necesito vacaciones, necesito viajar, ¿no? Eso es lo primero, ¿no? Lo segundo es el disfrute vacacional, ¿no?
parece que si estamos de vacaciones y nos quedamos en casa, eso no es vacaciones, ¿no? Entonces necesitamos salir, ¿no? Otros por hábito, por costumbre o por gregarismo, porque todos lo hacen, ¿no? Entonces, aunque de verdad no a todo el mundo le gusta viajar, porque al final viajar significa salir de tu espacio de confort, de la zona que controlas, de la que conoces, ¿no? Y que te vas a desplazar a un lugar que no conoces los hábitos, puedes no conocer incluso el idioma, ¿no? Entonces puede ser complicado. Bueno, ¿cuáles son los procesos que siguen las personas para viajar? Como os decía, relativo a los vídeos y todo esto, la lectura de blogs y todo esto, pues hay una parte inspiracional, ¿no? Vemos algo, vemos una película, vemos un programa en la tele, un capítulo de una serie, vemos lo que sea, y entonces nos llama la atención y decimos, qué ganas de ir ahí, ¿no? No sé si conocéis una película que se llama Nosotros los novios, no, Ocho apellidos vascos. Ocho apellidos vascos es una peli española que hace una parodia sobre cómo son los vascos, ¿no? Pues en esta película sale Zumaya, sale un pueblo en el País Vasco, que resulta que a partir de la película se disparó la llegada de turistas. Y es por eso, la inspiración la encontramos en una película, ¿no? Como eso sucede en muchísimos lugares, ¿eh? O sea, lo vemos, sale en algún sitio y nos quedamos sorprendidos y decimos, yo quiero ir. Como salen los vídeos que están en los blogs o algún vídeo que compartió alguien en alguna red social de una actividad realizada en un destino y al final queremos ir. Lo siguiente que hacemos es la búsqueda. Buscamos información de cómo hacer, de cómo llegar a ese destino, ¿no? Qué cosas se pueden hacer, qué prestadores de servicios hay, etcétera, etcétera, ¿no? Después planificamos, ¿no? La planificación depende un poco de cómo seáis, ¿no? Que hay gente muy planificadora, por ejemplo, mi esposa es una persona muy planificadora y hay gente poco planificadora como yo, ¿no? Mi esposa cada vez que organiza un viaje hace un Excel donde pone de 10, a las 10:30 salimos del hotel, a las 10:45 llegamos al museo, estamos en el museo hasta las 12 y va programando todas las actividades. Yo soy radicalmente distinto de esto, tiendo a planificar muy poco. Tampoco que llego a planificar que, imaginaos, hace unos años di la vuelta al mundo en 26 días, ¿no? Salí de México, hice México-Nueva York, Nueva York-Londres, Londres-Bilbao, Bilbao-París, París-Niza, Niza-Milán, Milán-Venecia, Venecia-Dubái, Dubái-Singapur, Singapur-Bangkok, Bangkok-Sydney, Sydney-Los Ángeles, Ángeles-México, ¿no? Bueno, pues solo tenía los boletos hasta Venecia, nada más. El resto de los boletos los fui comprando, ¿no? Entonces, mi nivel de planificación es muy bajo. ¿Qué puede suceder? Pues cuando no planificas tanto, pues como me pasa hace unos años, a un montón de años, que me tuve que quedar una semana en Oaxaca entera cuando yo realmente quería quedarme 3 días y me tuve que quedar una semana porque no había planificado, no había analizado, ni había enterado de que había una manifestación, bloqueo de los maestros y no pude salir, ¿no? Entonces, si hubiera habido esto y hubiera planificado bien, pues igual no hubiera escogido ese destino, me hubiera ido a otro sitio, ¿no? Después está la parte de validación. La validación es ver si es posible o no es posible hacer el viaje como tú lo tienes pensado. Imaginaos, si queréis pasar un fin de semana en el Valle de Guadalupe, en Baja California, pues no, me voy el viernes y vuelvo el domingo. Pues vas a ver que no es muy viable, porque entre el cambio de horas, la distancia en vuelo y todo esto se nos complica, ¿no? Entonces tenemos que ver y ajustar esto, ¿no? Lo siguiente que hacemos es reservar el viaje o aquellas actividades que reservamos dentro del viaje. Normalmente se reservan hoteles y transportes, pero rara vez se reservan actividades, salvo que sean actividades exclusivas que requieren mucha planificación previa, ¿no? Pero normalmente lo que hacemos es llegamos al destino, preguntamos, nos informamos sobre qué tipos de actividades podemos realizar y a partir de ahí las reservamos, ¿no? Después realizamos el viaje y compartimos la experiencia, aunque la realidad es que la experiencia la compartes a lo largo de todo el proceso, no exclusivamente al final, ¿no? Bueno, para poder diseñar productos turísticos o experiencias turísticas exitosas, el punto de comienzo es entender cómo es el turista que nos está visitando, cómo es el turista al que nosotros le queremos vender una experiencia o producto turística, ¿no? Tenemos que conocer sus necesidades, ¿no? El por qué se desplaza, ¿no? Como decía Claudia ahora, si necesitamos
tenemos una sensación o una necesidad de seguridad o de percepción de seguridad, lo que tenemos que hacer es darle esa sensación al turista, ¿no? Entonces, analizamos eso y lo intentamos desarrollar, ¿no? Tenemos que conocer su lugar de origen, porque en función de eso se modifican algunos criterios, ¿no? Algunas necesidades, algunas búsquedas específicas de servicios, pues tienen que ver con de dónde es este turista, ¿no? Después tenemos que saber cómo reservó, cómo va a reservar, cómo nos conoció, quién lo informó, si viajan solos o en pareja, si viajan con hijos, ¿no? ¿Por qué es el viaje? ¿Cuánto gastan como promedio? Etcétera, etcétera, ¿no? Si sabemos y conocemos bien a los turistas, como os decía el otro día, podemos crear un producto de experiencia turística que satisfaga sus necesidades gracias a que cumplimos con un criterio de calidad, ¿no? Que es cubrir sus deseos y necesidades superando sus expectativas, ¿no? Bueno, ¿qué es un producto turístico al final? Pues un producto turístico es un bien o servicio que se puede vender junto o por separado, ¿no? Y que cubre una necesidad cubre una necesidad para los turistas. Entonces, un producto turístico es una noche de hotel, es una comida en un restaurante o es un recorrido, como también es un producto turístico una combinación de todos ellos, cuando los compramos de modo agrupado, ¿no? Paquetizado, ¿no? Entonces podemos hablar de esto, hay múltiples combinaciones distintas, ¿no? Que nos permiten generar productos turísticos diferentes, ¿no? Tienen una serie de características. Lo primero es que el producto turístico como tal, los servicios turísticos son intangibles. Lo que es tangible es la parte material necesaria, ¿no? Para la prestación del servicio, ¿no? La transportación es intangible, lo que es tangible es el medio de transporte. Pero en muchos casos el medio de transporte es el que nos da la percepción de calidad, porque resulta que tenemos un medio de transporte excelente, ¿no? No es lo mismo montarse en un medio de transporte, el que sea un camión, sea una camioneta, lo que sea, y veas que el chofer va uniformado, ¿no? Con su nombre puesto aquí y demás, a que te montes en una camioneta o en un camión y resulta que el chofer va con una playera que pone "No mames, güey". O sea, no tiene nada que ver. Entonces, pese a que igual el de "No mames, güey" es un excelente chofer, es una persona muy segura y demás, pero la percepción de seguridad nos la da, en este caso, que vaya bien uniformado, como nos la da también en los hoteles, en los restaurantes o las turoperadoras. O sea, no es posible que un guía turístico, alguien que está haciendo un recorrido, no vaya uniformado y con su nombre escrito. No es posible. Eso hay que corregirlo. Como no es posible que en un hotel absolutamente todo el mundo, desde el personal de mantenimiento hasta los camareros de piso, absolutamente todo el mundo tiene que ir uniformado. Y me da lo mismo que el hotel tenga 3 habitaciones, 15 o 72. Es decir, todo el mundo tiene que estar uniformado, todos. Porque eso me genera una imagen de calidad, ¿no? Dado que el servicio es intangible. Pensemos, ¿alguien de vosotros iría a un médico y aceptaría lo que dice un médico que no lleva su bata, sino que va con una camiseta, sin una playera de tirantes? Pues no, ¿no? Bueno, lo siguiente es la caducidad, ¿no? El servicio no vendido en un momento dado se pierde porque no se puede almacenar. Si yo llevo mi camioneta que tiene 8 plazas y resulta que este día solo vendí 4, las 4 restantes plazas no las puedo ocupar al día siguiente cuando tenga 12, porque ya se perdieron, ¿no? Esto ocasiona que nos tengamos que dimensionar en función de la demanda máxima, ¿no? Entonces crecemos y decimos, pues vamos a tener mayor tamaño para cuando haya más gente, ¿no? Los hoteles nunca están al 100%, los restaurantes, bueno, algunas veces sí, ¿no? Pero mayoritariamente no están al 100%, como mayoritariamente no todas las mesas y sillas de un restaurante están ocupadas, ¿no? Después, la agregabilidad. Un producto turístico nace de sumar actividades prestadas de distinto modo, ¿no? Imaginemos un restaurante, resulta que la cocina es muy buena, el chef hace unos platillos tiene una sazón espectacular, pero resulta que el servicio de meseros es malo, se retardan en tomar la comanda, tardan en servir, no atienden, pides una Coca-Cola 14 veces y no te la entregan, ¿no? Entonces sales del restaurante y de verdad no vamos a decir, no, en este restaurante la comida es muy buena, pero el servicio es muy malo, ¿no? Directamente decimos el restaurante es malo, ¿no? Entonces la agregabilidad hace que la calidad la define la parte del servicio que tiene peor calidad, ¿no?
Después que son heterogéneos, no es lo mismo prestar un mismo servicio 2 días seguidos, porque nosotros tenemos un carácter distinto, podemos sonreír o no, etcétera, etcétera, ¿no? Y en el mismo momento, 2 servicios prestados por 2 personas distintas son servicios distintos, ¿no? Y después el tema de la simultaneidad de producción y consumo, ¿no? Cuando tú estás produciendo tazas como esta, ¿no? Tengo un proceso de producción, pues hay un control de calidad. Cuando llega la taza al control de calidad, miran si está bien pasa para la venta y si está mal, pues no pasa para la venta. Entonces, en producción de bienes podemos esperar y podemos corregir los defectos que ha habido en producción, ¿no? Pero ¿qué pasa en el sector turístico? Que si lo haces mal, eso queda. Ya está. Ya está. Si prestaste un servicio malo, ya lo has prestado porque se está produciendo en el mismo momento que se está consumiendo. Entonces, es un sector donde es fundamental hacer las cosas bien a la primera. O sea, para eso es muy importante tener procedimientos bien diseñados, ¿no? Que nos permitan evaluar esto. Vale. Víctor, Dime. pregunta Claudia si puedes por favor repetir la parte de heterogeneidad. Sí, que dos servicios distintos prestados por una persona en 2 momentos distintos son servicios distintos. Y lo mismo, un servicio prestado en el mismo momento por 2 personas distintas son servicios distintos. Imaginemos que tenemos, si habéis hecho la ruta del Tequila Express, por ejemplo, el Tequila Express pues llevan 8 camiones, cada camión lleva un guía. Tu percepción del servicio es distinto dependiendo de qué guía vayas a tener. Porque hay guías que son más agradables, menos agradables, que lo hacen de un modo o de otro, ¿no? Incluso el tono de voz, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces nos hace distinto. Pero el mismo guía, en 2 días distintos, el servicio lo presta de modos distintos. Porque cambian las cosas, ¿no? Cambia su propio estado de ánimo, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces esto nos hace que al final seamos distintos, los servicios sean distintos. Entonces no podemos homologar, homogenizar todos los servicios, salvo que diseñemos muy bien nuestros procedimientos, ¿no? Que eso es lo que intentamos. Bueno, tipos de productos turísticos hay un montón y bien distintos, ¿no? Esto es algún ejemplo de temáticas o de vocaciones, ¿no? Pueden ser productos basados en la comunidad, basados en la cultura, basados en el turismo de naturaleza, basados en la gastronomía, basados en la espiritualidad, pero estos son algunos, ¿eh? Podríamos meter basados en el deporte, basados en lo que se os ocurra, ¿no? Porque hay un montón de temáticas. Vamos a poner algunos ejemplos, ¿no? Para que los veáis. Bueno, este es un ejemplo, Rutopía, de un producto basado en la comunidad, ¿no? Como hay, no sé si conocéis RITA, que es la Red Indígena de Turismo Alternativo, ¿no? Que es una red de turismo basada en las comunidades indígenas, ¿no? Entonces buscamos aprovechar el conocimiento y demás y la diferenciación que tiene este turismo comunitario, ¿no? Que tiene cada vez más peso, ¿no? Este, por ejemplo, es el de Bangkok, que es turismo puramente cultural, ¿no?
os lo dejo ahí porque así no es muy largo, ¿no? Después, cultural tenemos un montón de cosas, ¿no? Tiene que ver con la pintura, las artes, etcétera, etcétera, ¿no? Incluso las propias construcciones, ¿no? Pensemos en un destino como Chicago, ¿no? Donde uno de los recursos y atractivos es el urbanismo, ¿no? Y la arquitectura, ¿no? Entre otras cosas, pues han creado el Museo de la Arquitectura, ¿no? Para darle más peso a esto, ¿no? En turismo de naturaleza, por ejemplo, Río Verde, expediciones, ¿no? Bueno, este Río Verde, como muchos otros, ¿no? Que se basan en los recursos de naturaleza que podemos explotar en los territorios, ¿no? O sea, primero los tenemos que tener. Si no tenemos ríos, no tenemos cascadas, no tenemos pozas de agua y demás, no lo podemos hacer. De naturaleza también vale para la bicicleta, vale para un montón de recursos distintos, ¿no? Basados en productos gastronómicos. Imagina que un día todo fuera diferente. Valorar la luz del sol como nunca lo has hecho. Y medir el tiempo en momentos, no minutos. Imagina que la naturaleza está a tu alrededor y que te asombra el más mínimo detalle. Imagina avanzar sin preocuparte a dónde vas. Mirar y descubrir cosas nuevas. Lugares donde olores y texturas se mezclan, brindándote una sensación indescriptible. Imagina sumergirte en un mundo extraordinario y llevar contigo un pedazo de él. Bueno, esto es autobombo porque esto es la ruta del queso y el vino en Querétaro, ¿no? Es un producto turístico basado en los alimentos, ¿no? En este caso, pues el queso y el vino, ¿no? Un producto basado en la espiritualidad, ¿no? Este complejo lujoso de 5 estrellas para adultos se encuentra en el pintoresco Parque Nacional del Teposteco. Ofrece un spa, 2 piscinas al aire libre con bañera de hidromasaje, actividades de meditación y vistas espectaculares a las montañas. Todo ello a 5 kilómetros del centro de Tepoztlán. Las habitaciones del Hostal de la Luz, Spa Holistic Resort, presentan un diseño Feng Shui e incluyen vistas a las montañas y café biológico gratuito por las mañanas. El establecimiento sirve un desayuno buffet y alberga una tienda de recuerdos, un bar-restaurante que sirve aperitivos, un salón de televisión y una zona con conexión Wi-Fi gratuita. En 2006, el hotel fue nombrado como lugar de paz mundial por el Dalai Lama. Ofrece masajes e hidroterapias en el spa, así como una terraza, jardines y varias zonas de meditación. El Hostal de la Luz está situado a 2 kilómetros de la montaña del Teposteco y a 20 minutos en coche de Cuernavaca. Bueno, como sabéis, en este caso, los que estáis en Teotihuacán, por ejemplo, sabéis que hay un montón de personas que se desplazan a Teotihuacán por el valor espiritual, ¿no? Cada vez que subimos a una de las pirámides, pues vemos a la gente pues meditando y hacer este tipo de cosas, ¿no? Entonces, eso aparte de este ejemplo que os acabo de poner, pues hay otras muchas, ¿no? Bueno, posibilidades y ejemplos de temática de productos hay un montón, ¿no? Entonces, ¿tenéis algún producto ya en mente? ¿Habéis pensado alguna temática para desarrollar productos turísticos o experiencias? Podéis abrir vuestros micrófonos para comentar. ¿Alguien ha pensado en algo?
Sí, hola, buenos días. Juan Hola. Eladio Contreras de Mesón del Río. ¿Qué tal? Por supuesto que hemos pensado, estamos cambiando la forma de pensar en nuestro método de trabajar para la hotelería, porque también tenemos que crear precisamente este tipo de productos turísticos en nuestro pueblo para poder atraer gente. Y no precisamente la gente que nos visite, sino hacer que nos visite nueva gente para que conozcan nuestros productos turísticos. ¿En qué temática estás pensando? Bueno, principalmente nos estamos enfocando en el turismo de aventura y recreativo. Buscar también el turismo logístico, campismo, excursionismo, senderismo, bicicleta de montaña y recorridos en 4x4. Perfecto. Muy bien. ¿Alguien más que esté pensando en alguna temática? ¿Nada? ¿Turismo romántico? Perdón, ¿turismo romántico? Sí, ok. Perfecto. ¿Y tienes pensado qué actividades vas a incluir? ¿Tienes pensado algo de eso? Hola, hola. Te fuiste. Bueno. Bueno. Sí. Sí, te Sí. escuchamos. Te escuchamos. Ya. Turismo romántico, por ejemplo. Sí, pero Para parejas. ¿qué actividades vas a incluir para que algo sea romántico? Pues incluiríamos vinos, visitas a algún lugar en el que puedas estar con tu pareja. Mira, ahí te voy a poner un ejemplo. Cuando estuve en Encuentro Guadalupe, es un hotel que está en el Valle de Guadalupe, es un hotel bien bonito, así con las habitaciones están separadas todas en la montaña y demás, ¿no? Pues cuando estuve ahí, todas las noches en tu habitación te encienden como una chimeneita de estas pequeñas, estas que son de barro, que no sé cómo se llaman así, que son como una vasija que está abierta por delante. Entonces tienes al lado de tu habitación, tienes una zona de este estilo, ¿no? Entonces te encienden la chimenea esta, te dejan 2 cobijas y te ponen una botella de vino y 2 copas, ¿no? Y es para que pases allí la noche tomándote tu copita tú solito, ¿no? Con tu pareja, ¿no? Y lo que tenemos que pensar en este tipo, cómo generamos los escenarios que veremos mañana, ¿no? Cómo teatralizamos la experiencia, ¿no? ¿Qué hacemos para que algo realmente tenga esta imagen, en este caso romántica, en caso de que queramos eso, ¿no? Bueno, ¿alguien más pensó en algo? Bueno, ¿cómo hacemos para construir una experiencia turística? Perdón, un producto turístico. Un producto turístico está compuesto de diversas cosas, ¿no? Lo primero son los recursos y atractivos, que son los motivos fundamentales por los que una persona se desplaza a un destino, ¿no? Estos recursos y atractivos pueden ser de todo tipo y color, puede ser naturaleza, ¿no? La OMT los clasifica a 4 niveles, ¿no? Del agua, de la tierra, del hombre y de la historia, ¿no? Entonces, dentro de esto, pues podemos colocarlos en distintos sitios, ¿no? Un recurso turístico puede ser un acueducto. Gracias. Un recurso turístico puede ser un acueducto, un recurso turístico puede ser una mezcalera, un recurso turístico puede ser un recurso de naturaleza, un río, puede ser un montón de cosas, ¿no? Entonces, la clave en esto es cómo convertimos eso realmente en algo que pueda ser comprado. Necesitamos una intervención humana para que esto tenga valor, no es la mera observación. Es decir, la mera observación, hay algunos recursos en particular que sí que tienen sentido, pero muchos otros no. Tenemos que ver cómo lo vamos a utilizar. Después, para crear los productos necesitamos servicios básicos, necesitamos alojamiento, comida, transportación, etcétera, ¿no? Entonces, en esta no tenemos el producto, ¿no? Necesitamos también equipamiento y infraestructura, ¿no? Si queremos montar en Aculco, por decir, una ruta del queso, pues sería bueno que existiera el Museo del Queso. Si no existe el Museo del Queso, nos falta algo, porque necesitamos una parte de interpretación que nos permita estructura, ¿no? El museo puede ser bien pequeñito y podemos decir el queso en el mundo, dónde viene, tal, tipos de quesos, no sé cuánto, y esto, y lo vas de lo más general a lo más específico hasta que llegas a lo que se hace, en este caso, en Aculco, por ejemplo, ¿no? Necesitamos infraestructura para llegar a los lugares, ¿no? Hace unos años estaba trabajando en Nicaragua, en el Golfo de Somoto. El Golfo de Somoto queda entre Nicaragua y El Salvador, ¿no?
Resulta que cuando voy a trabajar a esta zona, y una zona que la querían desarrollar turísticamente, tienes que hacer 80 kilómetros por una carretera de terracería. Para que os hagáis una idea, para hacer los 80 kilómetros tardas 3 horas. 3 horas, es eterno. Entonces no es viable desarrollar turísticamente una cosa donde tienes que pasarte 3 horas por terracería. O sea, o no es posible desarrollarlo en el modo en el que ellos lo querían desarrollar, ¿no? Porque 3 horas de terracería, de coche en terracería, se nos hace a todos cansadísimo. Porque no es solo que vayas lento, es que vas dando botes, ¿no? Entonces acabas agotado del recorrido, ¿no? Entonces también necesitamos ese tipo de infraestructura que nos permita conectividad y demás, ¿no? Y lo último, necesitamos actividades recreativas, ¿no? La gente que hace turismo no va para aburrirse, va para divertirse, ¿no? No sé, conté que en el caso de Pátzcuaro, por ejemplo, pues esto de que no haya actividades nocturnas es un problema. Y nos puede pasar a muchos en muchas otras zonas, ¿no? Necesitamos tener cosas para hacer, ¿no? Entonces, sí, estas actividades recreativas también las tenemos que buscar y definir, ¿no? El producto forma parte del marketing mix, ¿no? Entonces, el producto es una parte, pero no es la única. El producto nace para satisfacer una necesidad determinada en un público objetivo, ¿no? Determinado. Si Carlos nos decía que quiere montar un producto para turismo de pareja, turismo romántico, ¿no? Quiere decir que hay una necesidad, que hay una gente, un grupo de personas, de parejas que quieren viajar en ese tipo de producto, ¿no? Entonces ahí nacemos, ¿no? Nace de esa necesidad la convertimos en un producto turístico, a partir de ahí le tenemos que fijar un precio. El precio también es un condicionante y tiene que ser coherente con el producto que fijamos y el segmento del mercado al que vamos dirigidos. Porque en turismo romántico me puedo dirigir a personas de 20, 25 años o me puedo dirigir a adultos mayores y no tiene absolutamente nada que ver. Entonces, porque todo, la disposición a pagar cambia, incluso el tipo de actividades cambia, ¿no? Después el lugar donde lo voy a vender, cómo contacto con estas parejas que quieren consumir este producto, ¿no? Lo veréis en el curso que os va a dar Luz Medina, que es sobre comercialización y comunicación, ¿no? Hay un montón de lugares donde lo puedo vender, pero que tiene que ser coherente con el segmento, ¿no? Y lo último es cómo voy a promocionar, ¿no? O sea, cómo lo voy a dar a conocer y cómo ellos van a saber que existe un producto o servicio que cubre esta necesidad en su parte, ¿no? Cuando hablamos... Dime. Claudia pregunta si le puedes dar algún ejemplo de un producto turístico propio de un hotel. Propio de un hotel, muchísimos. Puede ser en turismo de salud. No sé si tienes spa, no tienes spa, no sé cuáles son las instalaciones que tienes, ¿no? Pero un producto puede ser desde, aunque no tengas spa, tú puedes hacer un producto de turismo, por ejemplo, de salud, que incluya que hagas yoga en la mañana, que hagas que te hagan un masaje en la habitación, que tengas una comida saludable, ¿no? Puedes hacer un taller de cocina de comida saludable, que lo haces con ellos, ¿no? Puedes hacer una parte de meditación, por ejemplo, ese tipo de cosas, ¿no? Si me paso para la parte gastronómica, pues puedo vender una noche de hotel con una cena, que sea una cena que puede ser un taller de cocina, un show cooking con un chef, ¿no? Que te enseña una tipología de comida determinada, que después la disfrutas, y esto le puedo pegar un toque cultural si lo hago amenizado con algún grupo, con música que sea coherente con la comida y demás, ¿no? Entonces así puedo construir mis propios productos dentro del propio hotel, ¿no? Son las actividades. Tenemos que conocer los recursos que tiene el hotel, ¿no? Porque hay hoteles dependiendo de si tienes jardín, no tienes jardín, tienes alberca, no tienes alberca, tienes posibilidad de hacer un taller de cocina o no, tienes posibilidad de que haya por ejemplo, un espectáculo de danza o no. O sea, hay un montón de alternativas distintas y con esto podemos construir cosas distintas. No sé si te contesté, Claudia. Ok. Bien, decía, el producto es una de las cosas, pero después tenemos que fijar los precios, de los que hablaremos después en el taller específico de precios, ¿no? De cómo se calculan, ¿no? Tenemos que pensar en el ciclo de vida del producto, ¿no? Igual que los destinos. Los productos nacen, crecen, se estabilizan y mueren. Entonces, cuando vemos que el producto ya no está funcionando y entra en declive, y lo que tenemos que pensar es, bueno, vamos a hacer que no entre en declive, vamos a rejuvenecerlo. Y algunas veces pues tenemos que cambiar y pensar en nuevas actividades que implementar, ¿no?
¿Cómo se diseña un producto turístico? Lo primero es el análisis del destino, ¿no? Tenemos que delimitar el ámbito geográfico donde nos vamos a ocupar, ¿no? En esto pensad una cosa, las limitaciones espaciales del turismo son administrativas, no son del turista. Si tú le preguntas a un turista que va a Cancún, le dices cuál fue el lugar que más le ha gustado, de los que ha visitado posiblemente te diga Chichén Itzá, y Chichén Itzá está en Yucatán, no está en Quintana Roo. Pero es que a un turista que esto esté en Quintana Roo, esté en Yucatán, pues le da absolutamente lo mismo. Lo mismo que si nosotros estamos en un pueblo mágico y resulta que cerca tenemos un atractivo que es de interés para el turista se va a desplazar. Tú no le puedes decir, oiga, no puedes salir porque está saliendo del pueblo mágico y esto es simplemente una experiencia de Aculco, ¿no? Pues si yo salgo de Aculco y decido ir a otro sitio, pues agarro, me voy y no pasa absolutamente nada. Entonces tenemos que pensar en esto, en la delimitación del destino turístico donde lo queremos crear en términos de vialidad de acceso, atracción de recursos naturales, actividades, el equipamiento turístico que tenemos y los servicios, ¿no? Hay pueblos mejor dotados que otros, ¿no? Hay pueblos que tienen una fuerte presencia de actividades y de servicios y hay otros que no. Y eso hace que la estadía puede ser más larga y que podemos incluir pues, más actividades dentro de ese mismo destino. Entonces empezamos o planteamos por esto, ¿no? Y dentro de esto pues tenemos que hacer un análisis de la oferta turística, de quién está, ¿no? ¿Qué servicios se pueden prestar? Después tenemos que hacer un análisis de la propia demanda, de por qué van. Entonces, ¿cómo registramos? Y esto es una cosa importantísima. Sería bueno que compartieseis los datos. Si cada uno de vosotros hace una ficha de inscripción y una evaluación de dónde vienen, qué son, cuál es el motivo del viaje y demás, igual que encuestas de satisfacción, lo importante sería que lo compartiéramos entre todos los prestadores de servicios turísticos del territorio para saber qué tenemos que mejorar y cómo podemos aprovechar, ¿no? A dónde, qué recursos están visitando, etcétera, etcétera. Muchas veces para diseñar productos turísticos tiene mucho interés que hagamos un análisis comparado, un análisis de benchmarking, ver quién ha hecho cosas parecidas. Pensad una cosa, no tenemos que inventar el hilo negro. Resulta que turismo de naturaleza se hace en todo el mundo, turismo cultural se hace en todo el mundo, gastronómico en todo el mundo. Dices, no, es que mis quesos son quesos distintos. Sí, es cierto, pero rutas del queso en el mundo hay un montón, ¿no? Entonces, hay muchas veces que simplemente consiste en que analicemos, que busquemos esos datos, ¿no? Porque es importante conocer qué hacen otros para, primero, nos ayuda a no cometer los mismos errores, ¿no? Porque hay veces que otros ya han cometido ese error antes, ¿no? Entonces, si analizamos qué pasó, qué funcionó, qué no funciona, qué están haciendo, cómo lo están comercializando, quién es el perfil del cliente, etcétera, etcétera, pues eso es trasladable a nosotros. Entonces tenemos que analizar todos estos datos para poder planificar nosotros cómo lo vamos a hacer, ¿no? Un buen análisis de benchmarking parte de la planificación. Esto es una parte de búsqueda, ¿no? De información. Es decir, ¿quién está haciendo esto? Si yo estoy buscando, como decía Carlos, una experiencia romántica, pues entra en internet y busca experiencias románticas en todo el mundo. Y podemos pensar que hay algunos destinos que igual están ya muy bien desarrollados. Pensemos, pues París es un destino romántico en el mundo, como es Venecia. Entonces podemos ver quién está haciendo eso en Venecia o en París, o buscamos otros destinos puramente mexicanos que puedan tener esta imagen más romántica y decimos, ¿qué están haciendo, no? ¿Qué están haciendo en estos lugares, ¿no? Entonces lo primero es planificar la búsqueda de información, recogerla, después hay que analizarla y dentro de esto integrarla en nuestra propia experiencia, en nuestro propio producto. Es decir, estas cosas que he visto en estos lugares me están gustando, ¿no? Y las puedo desarrollar. Por ejemplo, hay una empresa, una hacienda aquí en Querétaro que se llama Hacienda Tongo, que hace unos meses le dimos una idea que la verdad no sé si la llegó a desarrollar, que era un picnic romántico. Es una hacienda que tiene casi 170 hectáreas, entonces es muy grande y está toda vallada, entonces es una zona muy segura, ¿no? Entonces dijimos, mira qué romántico sería que dos personas agarren sus bicicletas con la típica cesta de picnic, esta que es de cáñamo, ¿no? Y que dentro le coloques una comida preparada, más tu botella de vino, más tus copas y tal. Entonces, y que hagan el recorrido, que busquen una zona, que coloquen su mantita de cuadraditos esto en el suelo y que se pongan a comer, ¿no?
Bueno, pues este tipo de cosas se pueden hacer y si alguien lo está haciendo, tú lo puedes llegar a implantar en tu destino, ¿no? No pasa nada, no pasa nada. En algunos casos tenemos que hacer adaptaciones y en otros pues, puede ser más aplicable tal cual lo has visto, ¿no? Entonces hacemos el análisis, decidimos cómo lo vamos a integrar en nuestro producto de experiencia y después tomamos las acciones oportunas para que esto se pueda desarrollar, ¿vale? Hasta aquí mi presentación de hoy. No sé si tenéis dudas, comentarios o lo que sea. Mañana continuaremos con la parte de, como tal, de creación de experiencias turísticas, ¿no? ¿Alguien